capítulo muy importante en la fisiología respiratoria supone medir los volúmenes y capacidades pulmonares. Este tipo de pruebas se hace desde hace muchos años y se iniciaron con este tipo de espilómetros que ya están en desuso. Este es un espilómetro Collins que nos permitía hacer o medir los volúmenes y capacidades pulmonares haciendo el gráfico que ustedes conocen por estar en todos los libros. Acá con este tipo de equipos, por rudimentarios que eran, se podía hacer el volumen corriente, que es este que movilizamos en cada movimiento respiratorio, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, y a partir de estos volúmenes, ustedes saben que se forman las capacidades, que son la suma de dos o más volúmenes. En este caso la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, la capacidad vital, que es la suma del volumen corriente, el de reserva inspiratorio y el de reserva expiratorio, y por supuesto, con este tipo de equipos no se puede medir el volumen residual, ya que yo no lo puedo expirar más allá de una expiración forzada, y no se puede medir tampoco aquellas capacidades que incluyen al volumen residual, tal como son la capacidad residual funcionante y la capacidad pulmonar total. Más adelante salieron otros equipos un poco más modernos que permitían estimar los flujos expiratorios. Este es un espilómetro Vitalograph que permitía hacer lo que ustedes conocen como curva volumen-tiempo, en la cual, a partir de una expiración máxima y forzada partiendo de capacidad pulmonar total, se mide el volumen expirado en función del tiempo transcurrido en segundos. Y con este tipo de curva yo puedo medir la capacidad vital forzada, es este volumen que va desde el punto cero hasta este punto. Puedo medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y puedo medir la relación porcentual entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que es el parámetro más importante para estimar patología obstructiva en los pulmones. Más adelante salieron los espilómetros computarizados, como este que está en pantalla, que me permiten determinar la curva flujo-volumen. A diferencia de la curva volumen-tiempo que veíamos en las imágenes anteriores, aquí ya no mido volumen en función de tiempo, sino flujo, expresado en litros por segundo, en función de volumen expresado en litros. Aquí también voy a poder medir la capacidad vital forzada, que es desde este punto, donde inicio la expiración, hasta este punto, que es en la cual yo lo termino. Entonces esto será la capacidad vital forzada, que en este paciente será de 1, 2, 3 litros y un poquitito más. También puedo medir flujos expiratorios, que con la curva volumen-tiempo no podía hacer, y voy a medir este punto, que es el flujo expiratorio pico. Y a diferencia de la curva volumen-tiempo, la curva flujo-volumen me permite medir no solamente flujos expiratorios, que son estos, sino también flujos inspiratorios, que son los que ven ustedes aquí. ¿De acuerdo? También se puede medir, o estos aparatos miden la curva volumen-tiempo, que en el caso de este software la está inscribiendo de manera distinta a la que se inscribía en la anterior imagen, pero que tiene el mismo significado. Aparte de describir la curva, yo puedo analizar los datos numéricos. Ustedes saben que los volúmenes pulmonares dependen de 5 variables: edad, sexo, talla, peso y raza. A partir de esas 5 variables biológicas yo puedo estimar los valores normales para cada uno de los pacientes. Estos valores teóricos son los que aparecen como PRED acá, que es predicho, y estos son los valores que tiene el paciente en cuestión. La capacidad vital forzada, acá puesto la sigla como se pone la sigla en inglés, es de 3,34 para este paciente, para un teórico de 3,80 litros, lo que supone un 86%. Esto es normal. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 2,78 litros, para un teórico de 3,13 litros, esto da prácticamente un 89%, y la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que como ustedes saben tiene que ser mayor del 70%, en este caso en cuestión es de 85%. Y el flujo expiratorio pico, que es este que veíamos acá, que estaba cercano a los 10 litros por segundo, como se ve en el dato numérico, llega a 9 litros 93 por segundo. Esta es una curva flujo-volumen completamente normal. Primeramente vamos a dar los datos de la persona que la va a realizar.
nombre, apellido. Vamos a cargar la fecha de nacimiento y a partir de lo cual el software calcula la edad. Recordando que para todas las variables respiratorias es necesario saber edad, sexo, talla, peso y raza. Y a partir de ahora vamos a ir cargando todos estos parámetros. Desde la fecha de nacimiento calculamos la edad. Ahí tenemos el grupo étnico, que en este caso no lo vamos a cambiar. El sexo, o sea que ya tenemos acá la edad, el grupo étnico y el sexo. Y ahora vamos a cargar los dos datos que faltan, que son la talla y el peso. Cargamos la talla. Y ahora cargamos el peso. Entonces ya tenemos los 5 datos para calcular los valores teóricos. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Bueno, acá tenemos dos curvas flujo-volumen, una que está inscripta en verde, que es completamente normal, se alcanza el flujo expiratorio pico esperado y tiene flujos inspiratorios normales. Y una segunda curva inscripta en azul, donde se ve que el inicio de la expiración es mucho más lento, con mucho menos flujo, no alcanza el flujo expiratorio pico común. Sin embargo, los flujos al final de la expiración coinciden perfectamente con la primera curva. Los flujos inspiratorios también se ve que son de menos magnitud en la azul que en la verde. Aquí lo que sucedió es que la curva hecha en azul fue hecha con un esfuerzo expiratorio subóptimo. Sin embargo, los flujos expiratorios al final de la expiración son absolutamente superpuestos a la de la curva flujo-volumen normal. Y esto se debe a que después del 80%, mejor dicho, en el 80% final de la curva flujo-volumen, los flujos son esfuerzo independientes. ¿De acuerdo? En cambio, al inicio de la curva, en el primer 20% de la capacidad vital, los flujos son esfuerzo dependiente. Por eso se ve que cuando la expiración es a esfuerzo subóptimo, como es en el azul, no se alcanza el flujo expiratorio pico normal, por ser esta una prueba muy esfuerzo dependiente. En cambio, los flujos finales son absolutamente superpuestos porque están en la parte de esfuerzo independiente de la curva. ¿Y por qué la curva tiene una parte de esfuerzo dependiente al inicio y una fuerza dependiente al final? Esto se explica por el fenómeno de compresión dinámica. El fenómeno de compresión dinámica se produce por lo siguiente: si nosotros hacemos una inspiración máxima y llegamos a capacidad pulmonar total y retenemos el aire a capacidad pulmonar total sin tener flujo aéreo, se va a verificar el siguiente proceso. La presión intrapleural va a ser más subatmosférica, para este ejemplo menos 30 centímetros de agua, y como no hay flujo aéreo en la vía aérea, la presión intraalveolar va a ser igual a la presión barométrica, 0, por eso el aire ni sale ni entra. Si yo hago un esfuerzo expiratorio a partir de capacidad pulmonar total, tanto la presión intrapleural va a aumentar como la presión intraalveolar va a aumentar. Y el aumento de ambas presiones va a tener la misma magnitud, de modo tal que si la presión intrapleural aumenta a más 30, el mismo cambio de presión va a operar en el alvéolo, es decir, la presión intrapleural tuvo una variación de presión de 60 centímetros de agua, de menos 30 a más 30. Como la presión intraalveolar era de 0, también va a sufrir el mismo cambio de presión, pero en este caso va a ir de 0 a más 60. Ahora bien,
para vencer la resistencia fisiológica de la vía aérea, la presión va a empezar a caer, de modo tal que a la salida del alvéolo va a ser de 60 y va a caer paulatinamente a lo largo de toda la vía aérea. De modo tal que como la presión intrapleural va a permanecer más o menos constante, va a llegar a un punto en que la presión intraluminal va a ser igual a la presión intrapleural, y eso es lo que se conoce como punto de igual presión. A partir del punto de igual presión, la presión intraluminal va a ser menor que la intrapleural, con lo cual hay un fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea, toda vez que la presión externa es mayor que la presión interna. Sucede que al expirar a gran volumen pulmonar, ese segmento de vía aérea que sufre compresión dinámica es muy pequeño y se aloja en vías aéreas de gran calibre y gran sostén cartilaginoso, por lo cual la compresión dinámica es muy pequeña. Ahora, si nosotros repetimos la experiencia, pero ahora hacemos una expiración forzada a partir de capacidad residual funcionante, en capacidad residual funcionante la presión intrapleural es aproximadamente menos 5 centímetros de agua, y si hacemos una expiración forzada a este nivel, y para mantener el mismo ejemplo que la anterior vista, digamos que mi presión intrapleural nuevamente se hace de más 30. Aquí la variación de presión ya no fue de 60 centímetros de agua, sino de 35 centímetros de agua, es decir, de menos 5 a más 30. Nuevamente la presión en el alvéolo va a aumentar, pero va a aumentar en la misma magnitud que aumentó en la pleura, o sea que va a ir de 0 a más 35 centímetros de agua. Nuevamente hay caída de presión a lo largo de la vía aérea para vencer la resistencia fisiológica, de modo tal que el punto de igual presión que antes se ubicaba muy lejos del alvéolo y en vía aérea de gran sostén cartilaginoso, ahora se inscribe cerca del alvéolo, con lo cual tengo un segmento de compresión dinámica mucho más largo y con vías aéreas de mucho menor sostén cartilaginoso, de modo tal que la compresión dinámica se hace muy evidente. Al ser el flujo expiratorio pico una determinación o un valor de flujo que se inscribe a alto volumen pulmonar, lo hace cuando yo tengo muy poco fenómeno de compresión dinámica. Por eso, a más esfuerzo expiratorio, más flujo obtengo. En cambio, los flujos, al disminuir el volumen de aire expirado, cada vez son más o generan mayor compresión dinámica de la vía aérea. Al tener mayor compresión dinámica de la vía aérea, por más que yo haga mayor esfuerzo expiratorio, genero más compresión dinámica y los flujos se hacen constantes. Esa es la razón por la cual a gran volumen pulmonar los flujos son esfuerzos dependientes y a pequeño volumen pulmonar, como hay gran compresión dinámica, los flujos se hacen esfuerzo independiente. Bueno, y esto es lo que sucede en un ciclo respiratorio normal. Y esto también tiene que ver con compresión dinámica de la vía aérea. Normalmente, durante la inspiración hay expansión alveolar y también dilatación bronquial. Y durante la expiración, y esto es un fenómeno fisiológico, disminuye ligeramente el diámetro de la vía aérea. En algunas enfermedades obstructivas, esta disminución del calibre de la vía aérea durante la expiración es muy evidente y causa obstrucción al flujo expiratorio, como vamos a ver en algún ejemplo. Bueno, esto es lo que sucede con un ciclo respiratorio normal, esa es la curva flujo-volumen normal, y dentro de ella está lo que es el volumen corriente. El volumen corriente, cuando yo hago ejercicio, aumenta y aumenta tanto hacia el lado de la expiración como hacia el lado de la inspiración, hacia capacidad pulmonar total y hacia volumen residual, pero siempre queda alejado de la zona de cierre de la vía aérea, que es donde está limitando la curva flujo-volumen. Entonces esto sería una curva flujo-volumen normal, que ahí queda inscripta, el volumen corriente que va a quedar dentro de la curva flujo-volumen, esto es en reposo, y cuando yo hago ejercicio ese volumen corriente va a aumentar tanto hacia el lado del volumen residual como hacia el lado de capacidad pulmonar total, pero siempre manteniéndose alejado de la zona de cierre. Y esto es lo que nosotros veríamos ya en algunas circunstancias patológicas. Hacia la derecha hay una curva flujo-volumen normal, con los flujos expiratorios conservados, y a la izquierda tenemos una curva flujo-volumen donde se ve que el bucle inspiratorio es prácticamente normal,
pero el buque expiratorio está francamente alterado. Los puntos verdes en ambas curvas es donde tendrían que pasar los flujos normales. Se ve que la curva de la derecha los flujos llegan a la normalidad, pero en la curva de la izquierda los flujos expiratorios están groseramente disminuidos. Esto es lo que se ve en patología obstructiva. En este caso ahora hay dos curvas obstructivas, una a la izquierda que habíamos visto en el ejemplo anterior y otra hacia la derecha donde también hay una grosera alteración de los flujos expiratorios. Puede verse que en ningún caso llegan a los puntos verdes que son los puntos de flujo normales, y a diferencia del anterior se ve que hay una grosera caída en la capacidad vital. Fíjense que el punto al extremo derecho está muy alejado del fin de la curva flujo-volumen, lo que implica una caída importante en la capacidad vital. Esto en la mayoría de las veces es dado por un fenómeno que se denomina atrapamiento aéreo, y en realidad la caída en la capacidad vital no es porque haya caída en los volúmenes pulmonares, sino porque aumenta exageradamente el volumen residual. En este caso a la izquierda tenemos una curva flujo-volumen también con flujos expiratorios gravemente alterados y una caída en la capacidad vital forzada. Pero si uno ve en el cuadrante de la derecha y en la zona inferior, hacia la izquierda tengo los volúmenes pulmonares normales, donde se ve el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio y la capacidad inspiratoria, y a la derecha los volúmenes pulmonares del paciente que generó la curva flujo-volumen que veíamos hacia la izquierda, donde se ve claramente que hay un grosero aumento en el volumen residual, y este aumento del volumen residual es el que condiciona la caída en la capacidad vital. Ese fenómeno se conoce como atrapamiento aéreo. Entonces, en el atrapamiento aéreo por compresión dinámica de la vía aérea hay oclusión de la vía aérea, aumento del volumen residual y disminución de la capacidad vital y, por supuesto, disminución de todos los flujos expiratorios. Si lo queremos ver numéricamente, vemos que hacia la izquierda, en el cuadrante de arriba, el RB, que es el volumen residual, tiene un valor teórico de 2 litros 10 y el paciente en cuestión tiene un valor de 4 litros 17, es decir, prácticamente duplicó el volumen residual. Esto, por supuesto, conlleva a una caída en la capacidad vital. Y debajo de RB hay una sigla que es TLC, que es Total Lung Capacity, capacidad pulmonar total, que el paciente, para un valor teórico de 4 litros 84, tiene 6 litros 07. Esto también está dado por el fenómeno de compresión dinámica y atrapamiento aéreo. Por supuesto, si yo quiero diagnosticar con certeza el atrapamiento aéreo, tengo que medir volumen residual, y como ustedes saben, el volumen residual no se puede medir por métodos espirométricos, sino que tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas. Y en ese sentido, la que se usa universalmente es la determinación de volúmenes pulmonares por pletismografía. En este caso lo que se hace es poner al paciente dentro de un sistema hermético en el cual el paciente hace inspiraciones agloticerradas. Esas inspiraciones agloticerradas provocan una expansión del volumen pulmonar de acuerdo a la ley de Boyle-Marriott. Recordemos que volumen y presión son inversamente proporcionales, es decir, si el paciente hace una inspiración contra una resistencia infinita, cae la presión dentro del pulmón y aumenta su volumen. Y simultáneamente que aumenta el volumen pulmonar y disminuye la presión en el pulmón, aumenta la presión en la caja donde está instalado el individuo y disminuye su volumen. Es decir, aumenta el volumen pulmonar, cae la presión en el pulmón, disminuye el volumen en la caja y aumenta la presión en la caja. Es el método usado universalmente para medir volumen residual y poder diagnosticar con certeza el fenómeno de atrapamiento aéreo. Otro tipo de patología que se puede diagnosticar con la curva flujo-volumen es no solamente los fenómenos obstructivos, como vimos en las recientes muestras, sino también los fenómenos restrictivos. El fenómeno restrictivo se caracteriza por disminuir la capacidad vital
en ausencia de obstrucción. Como habíamos visto antes, la capacidad vital puede caer cuando hay obstrucción muy severa por fenómeno de atrapamiento aéreo. Ahora, en el caso que estamos mostrando, fíjense que tiene una caída en la capacidad vital que no se llega al punto verde de la derecha, que es la capacidad vital teórica para este paciente. Sin embargo, es una curva que no tiene obstrucción. ¿Y por qué digo que no tiene obstrucción? Porque alcanza un flujo expiratorio pico prácticamente normal y porque no tiene la concavidad característica en la rama expiratoria de los pacientes que tienen obstrucción. Y si yo me fijo en los datos numéricos, fíjense que la capacidad vital forzada es de 3 litros 0,9 para un teórico de 4 litros 76, lo que hace prácticamente un 65% del teórico. Un volumen expiratorio forzado también disminuido de 2,98, 76% del teórico, pero la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada es absolutamente normal, con lo cual este paciente no tiene obstrucción y la caída de la capacidad vital forzada no puede ser por atrapamiento aéreo, sino por un fenómeno de restricción.